cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más, les agradezco que me acompañen y poder estudiar juntos el mensaje de la palabra de Dios. Así es que si tienen sus Biblias, les pido que vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Leo de la Biblia de las Américas este pasaje que dice así: Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Vamos a ir a Dios en oración, oremos. Padre bendito, una vez más, te agradecemos en este día por este privilegio y darnos la oportunidad, Señor, de ir a tu palabra. Como siempre, te pido, Padre, que nos abras nuestra mente, nuestro entendimiento. El tema de hoy, Señor, es un tema importante que, Padre, puede ser controversial y que además de eso, Padre, nosotros en nuestras limitaciones, pues no lo podemos entender si no estamos bien fundamentados en tu palabra. Te pido que abras nuestra mente, nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra y ser guiados por ella. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hoy, como dije en mi oración, vamos a tener un tema, mis hermanos, que no es muy fácil de estudiar, pero que ha sido, mis hermanos, pues un tema que a muchos obviamente no lo han entendido y obviamente a veces trae a nuestro corazón cierta desviación porque no creemos, ¿verdad? O no sabemos, no podemos entender más que todo la mente de Dios, que es tan grande, como Dios es tan insondable, y su grandeza y su voluntad y su soberanía y todos esos atributos que Dios tiene. El tema, como decía, es la predestinación, escogidos por Dios. La predestinación, escogidos por Dios. Hace muchos años estaba yo prestando mi servicio militar a la edad de 18 años y en el regimiento en el cual me tocó hacer ese servicio militar, pues estaría participando en el desfile del Día de la Independencia allá en México, donde yo vivía. Se nos dijo que de un grupo de unos 600, 700 jóvenes, 50 conscriptos, 50 personas, muchachos que estaban haciendo su servicio, serían, ¿verdad?, elegidos por el mismo general que estaba encargado de ese regimiento. Y pues ellos iban en el día del desfile de la independencia, iban a venir vestidos como soldados, se les iban a hacer puestos, ¿verdad?, en los camiones blindados, en muchas áreas. Y pues obviamente que eso a nosotros, pues como jóvenes, nos llamaba la atención y queríamos ser parte. Ahora salió el general, empezó a escoger, decía aquel, etcétera. Y pues yo fui uno de los elegidos. Y mis amigos me dijeron, oye, qué suave que te eligieron. Bueno, ahora lo que yo quiero, ¿verdad?, decir con esto es que cuando uno es elegido para hacer cierta tarea, para cierta función, pues obviamente que uno se siente, ¿verdad?, orgulloso, y uno quiere participar, quiere ser parte del plan de otras personas. En este caso, mis hermanos, estamos hablando, ¿verdad?, de que la predestinación es que hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y que Dios ya tenía planes específicos para sus hijos, para los elegidos. Ahora, existen, mis hermanos, obviamente, muchas doctrinas bíblicas que nos es difícil de entender y nos es difícil de aceptar. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces nuestra falta de conocimiento de la doctrina bíblica o de la palabra de Dios, otras veces tenemos una fe, ¿verdad?, que no está bien cimentada, y a veces creo en este caso nos cuesta trabajo, mis hermanos, entender los atributos de Dios. Recuerde, los atributos de Dios son aquellas características que solamente Dios posee y que a veces nos permite a nosotros en cierta manera conocerlas, y que para que nosotros podamos entenderlo. Por ejemplo, nos dice la palabra de Dios que Dios es amor. Creo yo que ese es el
atributo más grande del Señor, o uno de los atributos más grandes, y Dios en nosotros ha puesto amor y nosotros amamos a otras personas, pero nunca vamos a amar a otros como Dios nos ama. Entonces, por eso le digo que hay ciertos atributos que Dios en cierta manera nos permite conocer para que nosotros, ¿verdad?, podamos entender quién es Dios. Por eso Dios se preocupó en darnos su palabra, para que a través de su palabra pudiéramos entender de esos atributos. Y en este pasaje que hemos leído y otros que están aquí, vamos nosotros, mis hermanos, a ver ciertos atributos de Dios. ¿Me entiende? Ahora, por ejemplo, tenemos ciertas doctrinas, decía yo anteriormente, que no las entendemos, que nos cuesta trabajo entenderlas. Por ejemplo, una de ellas es la Trinidad. La Trinidad es, ¿verdad?, que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas. Algunos dicen, bueno, ustedes dicen que tienen tres dioses. No, Dios es uno. La Trinidad. No, otra doctrina que nos cuesta entender en la palabra de Dios es la muerte eterna, la separación, ¿verdad? ¿Por qué vamos a estar separados de Dios eternamente si Dios es amor? Nos cuesta entender, ¿verdad?, la existencia del infierno. Nos cuesta trabajo entender, ¿verdad?, la existencia del pecado y del mal. Y nosotros decimos Dios hizo el mal y obviamente que Dios no hizo el mal. Nos cuesta trabajo entender la soberanía y la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando decimos soberanía, Dios, ¿verdad?, decide, Dios tiene control de todo y Él va a hacer y Él hace como Él desea, ¿verdad? Y su justicia es, ¿verdad?, que todos nosotros vamos a ser juzgados un día conforme a nuestras obras. Ahora, estas son algunas de las doctrinas que nos cuesta trabajo. Y a veces, hermanos, vamos a encontrarnos con ciertos pasajes que nos van a retar a pensar de una manera en la cual nosotros a veces entendemos las cosas. Por ejemplo, el pasaje que leímos, Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando yo encontré este pasaje al principio de haberme convertido, de haber venido al Señor Jesucristo, había pasado yo por un evento trágico en mi vida, que me atropellaron, bueno, muchas cosas. Y cuando yo encontré este pasaje, dije, ¿cómo es posible que Dios me está diciendo que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien? Cuando ese evento en mi vida me hizo pasar, ¿verdad?, por circunstancias tristes, por circunstancias de muchas maneras en cuanto a mi persona, psicológicamente, moralmente, mi ánimo, tantas cosas. Pero cuando dice la palabra que sabemos que los que aman a Dios, y ahí yo entendí primeramente que sí, yo había sido llamado conforme a un propósito por Dios y que yo tenía que aprender a amar a Dios y que algún día podría entender, ¿verdad?, que ese evento que Él llevó a cabo en mi vida sería para un buen propósito. Recuerde, solamente Dios es el único que puede, ¿verdad?, hermano, amigo que me escucha, tomar los malos eventos, las circunstancias malas y transformarlas en nuestra vida para traer algo positivo. Pero Él es el único. Y le digo eso porque si usted lee en el libro de Génesis, desde los capítulos 37 hasta el 50, leemos la vida de José. Y usted lee la vida de José y recuerda, ¿verdad? Dios le mostró a José que él iba a ser una persona grande. Y sus hermanos se enojaron, su mismo padre le llamó la atención. Sus hermanos, ¿verdad?, le llamaban José el soñador y lo vendieron. Y fue llevado a Egipto, fue comprado, fue puesto en servicio, lo acusaron falsamente, fue a la cárcel. O sea, todo eso fue de una manera, ¿verdad?, en la cual nosotros podría ser una manera trágica. Pero cuando usted ve cómo Dios usó todos esos eventos y que José llegó a ser el segundo hombre en cuanto a gobierno en Egipto y que no había, ¿verdad?, otra persona después del faraón como José que tenía poder absoluto. Y después cuando muere su padre allá en Egipto y al último en el capítulo 50, ¿verdad?, sus hermanos vienen, tienen miedo y le dicen, José, nuestro padre dijo que nos perdonaran, que nos perdonases. Ahora, él les habla y dice, ustedes tranquilos, lo que ustedes hicieron para mal, el venderme, Dios lo usó para bien, para beneficio de muchos. Y hermanos,
Y nosotros cuando pasamos por el sufrimiento, cuando estamos en soledad, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos, ¿verdad?, moralmente bajos, pensamos, ¿verdad?, que no hay esperanza, pero Dios, para aquellos que hemos sido llamados, tiene un plan. Entonces, pues, por eso es importante entender, mire, en los deportes existen ciertas palabras que se usan para describir el efecto, ¿verdad?, que un jugador hace sobre la pelota, para que la pelota pueda cambiar el rumbo cuando es lanzada. En el béisbol se dice, ¿verdad?, una curva, en el soccer se dice un chanfle. O sea, eso quiere decir, ¿verdad?, que en cierta manera, cuando la pelota se lanza, llega un momento en el cual hace un cambio, y entonces en ese cambio, obviamente que, ¿verdad?, desconcierta a la otra persona, y eso evita que el otro individuo pueda golpear la pelota o, ¿verdad?, no la pueda alcanzar. Ahora, nosotros pensamos que a veces Dios nos pone curvas, pero hermanos, Dios no nos pone curvas a nosotros. Simplemente recuerde, nosotros como seres finitos, nosotros como individuos, como personas, ¿verdad?, que tenemos limitaciones, a veces no podemos entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Número uno, es imposible poder entender la mente de Dios, porque Dios es infinito, porque, hermanos, Dios es Dios y nosotros somos criaturas con pecado y tenemos muchas limitaciones. Y la doctrina de la predestinación ha sido mal entendida por muchos, y muchas, ¿verdad?, denominaciones, religiones la entienden a su manera. De hecho, el gran teólogo R.C. Sproul dijo lo siguiente, dice: usualmente casi todas las iglesias cristianas tienen una doctrina oficial sobre la predestinación. Desde luego, dice, la doctrina de la predestinación de la Iglesia Católica Romana es diferente a la de la Iglesia Presbiteriana. Los luteranos tienen una visión del asunto distinta a los metodistas. El hecho de que haya muchos puntos de vista diferentes sobre la predestinación no hace más que enfatizar la realidad de que si somos bíblicos en nuestro pensamiento, debemos de tener una sola doctrina en cuanto a la predestinación. Y ahí es donde, mis hermanos, es importante, o sea, no que hay diferentes maneras de ver la predestinación. Y si tenemos diferentes maneras, debemos de ir a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos confirme, para que la palabra de Dios nos ayude y nos permita poder saber cómo es que es esto. Entonces, pues, hermanos, vemos que algunos de estos pasajes nos hablan sobre esta doctrina. Romanos 8:29, Efesios 1:4 y 5, Efesios 1:11. Y estos pasajes son tan importantes. ¿Por qué? Porque la predestinación, mis hermanos, ¿verdad?, nos habla o nos enseña que Dios preparó de antemano a aquellos que Él iba a salvar. Basado, como dije yo, ¿verdad?, en ciertos atributos que Dios tiene. Por ejemplo, vemos que Dios, ¿verdad?, nos salvó basado en su presencia, nos salvó en cuanto a su soberanía, en cuanto a su voluntad, en cuanto a su amor, entre algunos otros. Miren lo que dice Romanos 8:29 y 30. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, Dios, mis hermanos, sabía, ¿verdad?, quiénes iban a existir, cómo íbamos a ser, y aquellos, ¿verdad?, que iban a ser salvos. Dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, esto es importante, fíjese, ¿por qué? Porque, como ya dije, a los que antes Él conoció, antes de que nosotros existiésemos, Él ya tenía, ya sabía, ¿verdad?, cómo es que íbamos a ser nosotros.
Dice para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Cristo, de su Hijo Jesucristo. Entonces fíjese que ahí usted y yo, mi hermano, cuando venimos a Cristo Jesús, por eso es que debemos de empezar con el proceso de transformación, de santificación. Debemos de dejar, ¿verdad?, la vieja vida, el hombre carnal, la mujer carnal, y ahora conformarnos a la imagen de Cristo, ¿verdad? Ser hombres y mujeres que buscan ser como Cristo en cuanto a santidad, en cuanto a buscar la voluntad de Dios, en cuanto, ¿verdad?, a ser como Cristo. Por eso dice, y a los que, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo fue el primer resucitado, el que también tuvo un cuerpo glorificado, y eso es parte de ser parte de la imagen de Cristo, mis hermanos, que también nosotros resucitaremos y que también nosotros, mis hermanos, seremos llamados y estaremos con Cristo eternamente. Por eso dice que Él nos llamó. A su debido tiempo, Él nos llama y, ¿verdad?, a través del Evangelio podemos tener un encuentro con Cristo. Ahora, cuando dice que nos llamó, nos justificó. Y la palabra, ¿verdad?, justificar es que cuando una persona reconoce su estado de pecado y recibe a Cristo como Señor y Salvador, entiende que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para darle salvación y vida eterna, ¿verdad? Es que ahora nos libra de culpa, ya no somos culpables, eso quiere decir justificar. Somos libres, ¿verdad?, de la culpa, de la condenación del pecado. Y dice que a los que justificó, también glorificó. Y cuando dice glorificó, mis hermanos, yo creo que lo que está diciendo aquí es que cuando estemos con Cristo en el cielo, vamos a poder percibir la gloria de Cristo. Vamos a tener, mis hermanos, nosotros también un cuerpo como el de Cristo. Y vamos a estar con Cristo eternamente. Y seremos, mis hermanos, sin pecado. Y estaremos, ¿verdad?, con Cristo eternamente. El libro de Efesios 1:5 también habla sobre la predestinación. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Mire cómo aquí nos habla de muchas partes, ¿verdad?, de los atributos de Dios. En amor, ¿verdad?, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo, ¿verdad?, a su designio, de acuerdo, ¿verdad?, a su plan divino. Todas estas cosas, mis hermanos, son importantes para que podamos entender, pues, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, encontramos que muchas veces cuando el creyente empieza a estudiar esta doctrina, se encuentra con estos pasajes, muchas personas tienden a reaccionar, ¿verdad?, en cierta manera hostilmente. ¿Por qué? Porque no entienden los atributos de Dios. No entienden, por ejemplo, que la santidad y el amor de Dios también tienen que ver con su soberanía y con su justicia. Y esos cuatro atributos, mis hermanos, no pueden ser separados, van juntos. Estos atributos, aunque son distintos, no se pueden separar. ¿Qué quiere decir con eso? Porque la gente dice, bueno, si Dios es amor, entonces ¿por qué va a permitir, verdad, que gente buena vaya al infierno? Ahora, esa es nuestra mentalidad y esa es nuestra limitación. Cuando decimos que la gente buena vaya al infierno, mis hermanos, tenemos que entender que la misma palabra nos responde y nos dice. Por ejemplo, el libro de Romanos 3:23. No hay justo, no hay siquiera uno, no hay quien busque a Dios. O sea, todo ser humano, ¿verdad?, es culpable de pecado. Y la paga del pecado es muerte, o sea, separación de Dios. Todos nosotros hemos nacido con una naturaleza pecadora y como consecuencia de tener una naturaleza pecadora, pues eso nos hace, ¿verdad?, reos. Eso nos hace culpables. Por eso es que hay que entender
que Dios, mis hermanos, en su misericordia, ¿verdad?, mandó a su Hijo. Jesucristo vino a este mundo para que usted y yo pudiéramos obtener salvación y vida eterna y pudiésemos nosotros, obviamente, ¿verdad?, nosotros, mis hermanos, a través de creer en Cristo Jesús, ser salvos. La clave o un punto importante para entender la predestinación, recuerde, hay que entender varias cosas. La palabra traducida como predestinado en la Biblia, ¿verdad?, viene de la palabra griega proorizo, que significa determinar anticipadamente, decidir con antelación, ordenar. Así que entonces vemos pues que la predestinación es que Dios ha determinado anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir por adelantado. O sea, eso es, fíjese, la grandeza de Dios. Por eso es que Dios, mis hermanos, sabe y conoce. Hay un pasaje en la Biblia que dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Está hablando de los dos hijos de Isaac. Esaú era el hijo mayor, a quien le correspondía la herencia, a quien, ¿verdad?, le tocaba que vinieran, ¿verdad?, los patriarcas, quien viniera la nación de Israel. Y Israel o Jacob, mis hermanos, era el segundo hijo, eran gemelos, pero él nació en segundo. Pero dice la palabra de Dios que Esaú despreció la primogenitura. Y obviamente Jacob, mis hermanos, se la compró. Lo engañó, sí es cierto. Pero Esaú despreció, fíjese. Ahora, Dios nos demuestra entonces ahí que no es tanto, ¿me entiende?, por ser mayor o por ser menor. Pero Dios en su misericordia, este hombre lo usó, se humilló, hizo un pacto con Dios y de ahí viene la nación de Israel. Entonces, no es en tanto, entonces, qué tan brillantes somos, qué tan religiosos somos, qué tan, ¿verdad?, inteligentes somos, sino, mis hermanos, está en Dios, quien aplica su misericordia en nosotros, abre nuestro corazón para que podamos percibir, ¿verdad?, las grandezas y las doctrinas de Dios y podamos ser salvos. Ahora, la pregunta que muchos nosotros nos haríamos: ¿qué es lo que Dios, verdad, ha determinado anticipadamente? Bueno, en el pasaje que leímos, Romanos 8, 29 y 30, o sea, Dios predeterminó desde antes de la fundación del mundo que ciertas personas serían, ¿verdad?, vendrían al conocimiento de su Hijo Jesucristo y serían semejantes a su Hijo, y que estos serían llamados por Dios para ser justificados y para ser, como dice el pasaje, glorificados. Y eso, como decía yo anteriormente, molesta a algunas personas porque dicen: ¿cómo es posible que Dios, verdad, elija a unos y no elija a otros? Ahora, nosotros, mis hermanos, tenemos que tener cuidado, porque entonces estamos acusando a Dios de que Dios es injusto, y Dios no es injusto. Recuerden, como lo dije anteriormente, nosotros los seres humanos somos pecadores, y como nosotros somos pecadores, ¿verdad?, ya no podemos percibir las verdades de Dios, la realidad de Dios tal y como Él es. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que orar a Dios y tenemos que pedirle que tenga misericordia de nosotros para que nosotros podamos entender esta doctrina. Sí, mis hermanos, hay muchísimas pasajes que es posible que alguno de ustedes los conozca, que nos hablan de la elección de Dios. O sea que en la predestinación entonces es un concepto bíblico en el cual Dios soberanamente, porque Él es el creador, Él es quien ha hecho todo, ¿verdad?, elige a ciertos individuos para ser salvos. Pero recuerde,
también nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que si endurecemos nuestro corazón, que si nosotros rechazamos, ¿verdad? El plan de salvación, que si nosotros no aceptamos, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues obviamente que no lo vamos, ¿verdad? A entender. Y una de las objeciones más comunes en cuanto a esta doctrina de la predestinación es que pensamos que es injusta. Y decimos, ¿por qué Dios escoge ciertos individuos y a otros no? Recuerde, ninguno de nosotros merecemos ser salvos porque todos hemos pecado. Todos merecemos el castigo eterno por cuanto todos pecaron, están, ¿verdad?, destituidos de la gloria de Dios. Fíjese, de estar con Dios en el cielo. Entonces, hermanos, si Dios, ¿verdad?, es soberano, si Dios es quien, ¿verdad?, tiene el control de todo, Él entonces no es injusto si Él decide salvar a algunos y a otros no. Ahora es obviamente que también entra la misericordia de Dios, porque cuando el Espíritu Santo habla al individuo y el individuo, ¿verdad?, se resiste, pero el Espíritu Santo abre su mente y su corazón para percibir la palabra, entonces fíjese que ahí cada uno de nosotros, ¿verdad?, aprendemos y cambiamos gracias a esa misericordia de Dios. Recuerde, nadie, ninguno de nosotros merecemos nada de Dios, sino que Dios en su bondad, Dios por ser benevolente, ¿verdad?, nos ha creado. Dios por ser bueno nos ha dado, mis hermanos, este mundo. Él nos hizo para poder tener una relación con Él, para poder nosotros, ¿verdad?, amarle, conocerle y tener comunión con Él. Pero como nosotros, ¿verdad?, tenemos pecado, como nosotros somos soberbios, como nosotros, ¿verdad?, no queremos reconocer y aplicar sus principios en nuestra persona, pues tristemente que todo eso nos afecta, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Si nosotros no nos humillamos y si no permitimos que la gracia entre en nosotros, por eso es que somos apartados. Muchos han usado este ejemplo que yo le voy a dar. Tal vez lo ha escuchado a usted. Y la ilustración, ¿verdad?, es la siguiente. Imagínese que yo voy a estar enseñando una clase. Y en esta clase van a asistir 30 personas. De esas 30 personas que llegaron, ¿verdad?, yo voy a elegir 10 para regalarles una tarjeta para que vayan juntamente con otra persona a comer a un restaurante. Todo pagado. Ahora, de estas 30 yo voy a elegir 10. Ahora, las 20 personas que no recibieron algo, es muy posible que ellas se van a quejar y que van a estar molestas y van a decir, ¿por qué a mí no me eligió? ¿Por qué a mí me rechazó? ¿Por qué y por qué? Ahora, si estas personas piensan así, la pregunta que yo hago, ¿por qué ellos, verdad, tendrían razón para estar molestas? ¿Por qué? Porque van a decir que soy injusto, que lo justo es que yo le hubiera dado, ¿verdad?, a todos una tarjeta y así no hay ningún problema. Pero recuerde, ellos están pensando, ¿verdad?, en sí mismos. Y eso es lo mismo, fíjese, cuando nosotros nos quejamos con Dios y decimos ¿por qué? Porque estamos pensando en nosotros mismos. Yo, ¿verdad?, no tengo, mis hermanos, ninguna deuda con ninguno de ellos. Yo no tengo, ¿verdad?, por qué darles. Y si yo elegí en mi bondad darles eso, los otros que no recibieron no han perdido nada. Y aquellos que recibieron deben de estar agradecidos y decir gracias por haberme dado esto. Bueno, de la misma manera, nosotros, mis hermanos, si hemos sido elegidos, si hemos llamado por Dios y hemos entendido el Evangelio, debemos estar eternamente agradecidos porque Dios nos eligió. No porque nosotros hubiéramos sido buenos, no porque nosotros somos religiosos, no porque nosotros damos dinero, no porque nosotros somos simpáticos, no, sino que Dios nos eligió, ¿verdad?, por su misericordia.
Ya es lo mismo. Dios elige, mis hermanos, a aquellos que son salvos. Claro que nosotros también tenemos que elegir, pero esa elección, mis hermanos, no viene si el Espíritu de Dios, ¿me entiende?, no está en nosotros. El libre albedrío que usted tiene, el libre albedrío que nosotros tenemos, mis hermanos, ha sido afectado por el pecado. Cuando la gente dice, yo elegí a Dios, no, tú no eliges a Dios. Dios te elige a ti. Y en su misericordia abre tu mente, abre tu corazón para que tú puedas percibir tu estado de pecado y puedas entregarte tu vida al Señor Jesucristo y puedas confesar que estás mal. Entonces, mis hermanos, Dios pues es grande, es misericordioso, es amor y nos elige, ¿verdad?, de acuerdo a la manera en que nosotros vamos a responder. En conclusión, quiero leerle este pasaje que también se encuentra en Romanos 11:33, que dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables tus caminos. Esta versión dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. O sea, no podemos entender la mente de Dios. Es imposible que el ser finito pueda entender al ser infinito. Como dije anteriormente, algunos creen que hay injusticia en Dios al haber elegido a algunos y a otros no. Pero recuerde, todos nosotros somos pecadores y por tal causa, ¿verdad?, si no entendemos y aceptamos el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación y lo rechazamos, entonces vamos a perecer eternamente por no haber aceptado. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Pero si uno lo rechaza, entonces, ¿verdad?, estamos fuera de la voluntad de Dios. Estamos haciendo nuestra voluntad. Recuerde, Dios, ¿verdad?, es el creador y nosotros somos las criaturas. Nosotros somos como el barro y Dios es, ¿verdad?, quien hace del barro, es el alfarero y hace del barro vasijas para uso vil o para uso honroso. En este caso, aquellos que somos llamados para uso honroso. Es mi oración, pues, que su Espíritu Santo abra nuestros corazones de aquellos, ¿verdad?, que hemos sido elegidos para que podamos conformarnos, fíjese, a la imagen de Cristo, ser como Cristo. Y que si alguno duda de su salvación, que pueda ser afirmado a través de la fe y que pueda entender que ha sido llamado por Dios, y que si hay alguno, ¿verdad?, que ha sido renuente, que no ha querido aceptar a Cristo como Señor y Salvador, venga al conocimiento de Cristo. Con eso en mente vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este mensaje. Sabemos que esta doctrina, Señor, no es fácil de entender, pero te pedimos que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para honrarte y glorificarte. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más les agradezco por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima.